El 12 de noviembre del 2018 falleció uno de los íconos del mundo del cómic, Stan Lee, a sus 95 años de edad. El hombre que aportó mucho a la industria del entretenimiento y de la cultura popular, porque su trabajo en Marvel es conocido a lo largo del mundo. Son pocas las personas que no conocen a Stan Lee o algún personaje suyo. Sin embargo, tal vez hay datos interesantes que no sabías de él. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos personajes creó? ¿O su nombre verdadero? Aquí lo verás. Los primeros personajes que Stan Lee y Jack Kirby crearon fueron los Cuatro Fantásticos, que son el primer grupo de superhéroes de la historia. Aparecieron por primera vez en The Fantastic Four No. 1 en noviembre de 1961. Stan Lee no creó al Capitán América. Sin embargo, a sus 20 años debutó como guionista al escribir un cómic del Capitán América de 2 páginas. Se unió al ejército en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. No luchó contra Hydra. En ese periodo escribió manuales de capacitación, consignas, ocasionalmente hacía dibujos animados y otras cosas para las campañas publicitarias del ejército. Salió del ejército en 1945 con el final de Adolfo Hitler. Al principio no pensaba dedicarse de por vida a los cómics. Su objetivo era convertirse en un escritor a la altura de sus admirados Robert Louis, Arthur Conan o Edgar Rice. En 1960, Stan Lee estuvo a punto de dejar Marvel Comics, pero su esposa Joan Lee lo convenció de lo contrario. Le dijo que creara cómics e historias que a él le gustaran. Stan Lee tomó riesgos durante su carrera. Fue innovador y pionero en algunos aspectos que pudieron generar reacciones negativas. Ideó a los Cuatro Fantásticos sin máscara, creó a Spider-Man, el primer superhéroe adolescente, que a su vez era un héroe basado en una araña, un animal no muy agradable para algunos. También creó a Daredevil, un superhéroe discapacitado, e hizo historias más realistas para sus personajes. Esto en su época era muy poco común. Al final de la década de los 50 y principios de los 60, Stan Lee tuvo una idea de darle realismo a sus superhéroes y a las historias. Para él, lo que hacía interesante a los personajes es que tuvieran una debilidad, conflictos y choques de personalidad, como cualquier ser humano, como tú, como yo. Tuvo la iniciativa de hacer historias y situaciones en las que los lectores pudieran sentirse identificados con los superhéroes. Además, vale la pena mencionar que Stan creó el universo compartido, o sea, entrelazó las distintas historias entre sí y unió varios superhéroes en un solo cómic, como es el caso de los Vengadores. Esto tendría un efecto y continuidad en los personajes, ya que en ese entonces era común que los superhéroes tuvieran su propio universo, su propia historia, sin ninguna continuidad. Su superhéroe favorito es Spider-Man y su villano favorito es el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos. Solía ponerle nombres con las mismas iniciales a sus personajes, tales como Peter Parker, Bruce Banner. Esto lo hacía porque los nombres se le olvidaban. Stan Lee ha sido la persona con más cameos en la historia. Calculamos que cuenta con poco más de 80 cameos en incontables cómics, películas, series animadas, videojuegos y entre otros. Stan Lee solía utilizar mucho la palabra Excelsior. Dicha palabra significa hacia arriba y hacia adelante, por la gloria mayor. Excelsior se encuentra en el escudo del estado de Nueva York. Stan adoptó esta palabra para que nadie de su competencia en el mundo de los cómics pudiera copiar su expresión. Finalmente terminó convirtiéndose en su sello personal. En el 2008, el presidente George Bush le entregó a Stan la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos. Es el único escritor de cómics que la ha recibido hasta el momento.
Stan Lee creó alrededor de 300 personajes en Marvel. El legado de Stan Lee es más que increíble y enorme. Junto con Jack Kirby, Steve Ditko y demás dibujantes y guionistas, crearon de su imaginación cientos de héroes y villanos con los que se ha forjado un gran universo que poco a poco ha cobrado vida, no solo en los cómics, también en películas, series y entre otros. El nombre completo de Stan Lee es Stanley Martin Lieber. Stan Lee deseó que su superpoder fuese la suerte. Y ya está aquí este video, amigos. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y dejar tu like. Deja en los comentarios qué tema te gustaría para un próximo video. Hasta la próxima.